Saludos, bienvenidos y bienvenidas a este taller de introductorio de MASCUDEA 24. Soy Antoni Casas Impere y voy a ser el formador en el día de hoy. El taller tendrá una duración máxima de 1 hora. Estaremos aproximadamente 50 minutos trabajando con el programa, presentándolo. Y luego dejaremos al final un tiempo para hacer preguntas, aunque en cualquier momento del taller pueden hacer sus preguntas bien por el panel de preguntas o por el chat del programa. Bien, en primer lugar, como siempre, vamos a realizar una pequeña presentación para contextualizar el tema que nos ocupa. Hoy es un taller introductorio a MASCUDEA para presentar el programa y en otras semanas ya haremos talleres más específicos y concretos de diferentes herramientas. Bien, básicamente vamos a presentar qué es el programa MASCUDEA, para qué sirve, qué aspecto tiene y luego ya pasaremos a configurar el proyecto y ver pues, los diferentes aspectos del programa como la gestión de los documentos de la investigación o cómo codificarlos o crear memos analíticos. Las diferentes herramientas del programa vamos a manejarnos un poco con el mismo. Bien, MASCUDEA es un gran programa, sirve para muchas cosas, tiene dentro muchas herramientas, pero básicamente pues, el programa permite realizar análisis de datos cualitativos, bien sean de entrevistas, observaciones, grupos focales, revisiones de la literatura, cualquier tema que nos interese relacionado con la metodología cualitativa, pues puede ser llevado al programa y analizado. ¿De acuerdo? El tipo de análisis que puede hacer es un análisis dependiendo de la estrategia analítica de la investigación. Puede ser un análisis con métodos mixtos, un análisis de contenido, teoría fundamentada, etcétera. Dependiendo de la estrategia, el programa nos va a permitir evolucionar en este análisis. Básicamente, lo que el programa realiza es organizar los datos, organizar el material que tenemos en unas carpetas que se llaman grupos y conjuntos de documentos y nos permite pues, codificar, analizar estos documentos, etiquetando los pasajes que responden a nuestras preguntas de investigación. Y luego también podemos realizar memos analíticos, notas. Podemos recuperar la información codificada, podemos realizar búsquedas de texto, visualizar de diferentes formas los datos. Y luego también nos va a permitir presentar pues, exportaciones como gráficos, tablas, informes automáticos. Es un programa que tiene una gran cantidad de recursos gráficos, visuales, para ver nuestros datos desde diferentes perspectivas. Bien, el aspecto del programa ahora lo vamos a ver, lo tengo preparado para iniciar el proyecto, pero básicamente este es el aspecto de la nueva versión de MASCUDEA 24. El programa se divide básicamente en 4 ventanas. Estas 4 ventanas tenemos en la parte superior izquierda el sistema de documentos, los documentos del proyecto. Documento es cualquier manifestación humana que queramos analizar, bien sea un vídeo, un sonido, unas transcripciones, unos textos, unas imágenes, cualquier tipo de documento, los vamos a tener organizados. Y en la ventana inferior tenemos los códigos. Los códigos son las etiquetas con las que vamos a etiquetar los datos, los documentos. ¿De acuerdo? Esos códigos bien proceden de un marco conceptual, de un sistema deductivo de la revisión de la literatura, o bien los podemos generar nosotros a partir de los datos inductivamente. Podemos hacer que emerjan de los datos esos códigos. También ahora con inteligencia artificial que el programa MASCUDEA tiene implementada, pues podemos pedirle a la inteligencia artificial que nos sugiera códigos y subcódigos de los datos que estamos manejando. En la parte central, la ventana más amplia normalmente es el visor de documentos, el visor del documento,
Permite ver el documento y etiquetarlo y realizar las anotaciones o comentarios pertinentes en ese documento siguiendo la estrategia analítica que tengamos preestablecida en el diseño de nuestra investigación. Y luego finalmente tenemos la ventana de segmentos recuperados, que la ventana de segmentos recuperados lo que nos va a permitir es visualizar los segmentos que pertenezcan a los documentos que activemos y a los códigos que activemos. Es decir, en principio tenemos todos los documentos en la ventana de documentos, pero si activamos, marcamos algunos de ellos y marcamos algunos códigos, en la ventana segmentos recuperados nos aparecerán aquellos fragmentos o segmentos del dato que estén activados tanto en documentos como en códigos. La recuperación sería el primer paso hacia la obtención de resultados en la investigación, ¿de acuerdo? En estas entrevistas que contestaron los participantes sobre las dificultades del curso, pues entonces marcaríamos el código de dificultades en el curso y sus subcódigos y marcaríamos las entrevistas. Entonces en la ventana segmentos recuperados aparecerían los fragmentos, los segmentos que hablan de las dificultades del alumnado en el curso, por poner un ejemplo. ¿De acuerdo? Ese sería el aspecto que ahora luego veremos. Básicamente, pues la ventana del sistema de códigos tenemos una columna con la frecuencia de codificación, es decir, cuántas veces se ha aplicado un código. A medida que lo aplicamos, aumenta una unidad, va aumentando ese código. Tenemos también la posibilidad tenemos las bandas de codificación de los segmentos, como en forma de corchetes de color, recorren el dato, el fragmento del dato. Tenemos visualizados los memos, podemos ver que en el visor de documentos tenemos un memo. Es una visualización pequeña, si hacemos clic en él lo vemos ya grande, como una nota para escribir, pero aquí lo estamos viendo en pequeño. Y luego la información en la ventana de segmentos recuperados es interactiva. Al hacer clic nos lleva al origen de la fuente de los datos, está todo integrado. Eso es lo que nos permite esa organización de todo el material y poderlo ver y entenderlo mejor, por supuesto. Luego tenemos diferentes formas de visualizar los datos, tenemos diferentes formas de visualizarlos, hay gran cantidad de herramientas gráficas. De hecho, tenemos el día 24 de enero tenemos otro taller en el que nos centraremos exclusivamente en las herramientas visuales que tiene el programa para explorar los resultados. Y en concreto daremos principal relevancia en este taller a las nuevas herramientas de visualización de tendencias de código, palabra o categoría que se han desarrollado con la nueva versión de Mascudea 24. ¿De acuerdo? Pero además de esas tiene una gran cantidad de herramientas gráficas. Hoy mostraremos alguna para ver dónde se encuentran y cómo podemos acceder a ellas. Pero es una de las grandes ventajas del programa Mascudea. Bien, otra de las potencialidades o de las ventajas del programa Mascudea es la posibilidad de recuperar información de diferentes formas, ¿de acuerdo? Activando, podemos activar y ya recuperamos información, como estábamos comentando, activamos documentos y códigos. También podemos, con la recuperación compleja, pues, recuperar los códigos que interseccionan. Hay muchas formas en el programa en las que se puede recuperar la concurrencia, la intersección de ideas de códigos, ¿de acuerdo? En la matriz de código por código, en los mapas de ideas, los mapas conceptuales también se pueden mostrar la concurrencia, los patrones complejos de codificación también nos muestran qué códigos están concurriendo unos con otros, ¿de acuerdo? Hay diferentes formas también de buscar texto, búsqueda de texto, una palabra, dos palabras, tres palabras. Podemos buscar combinaciones de palabras en su contexto. Hay diferentes formas en el módulo MaxDictio que nos permite recuperar el tratamiento que tienen no solo los códigos que hemos aplicado, sino las palabras de los documentos
que estemos analizando, como comentaba, la herramienta de combinaciones de palabras que utilizamos en las revisiones de la literatura para explorar los trabajos bibliográficos y comprobar qué palabras se relacionan. Bien, una de las grandes novedades de este año pasado, ya en la versión 22, era la implementación del módulo de inteligencia artificial al programa MassQDA. Ahora con la nueva versión lo tenemos completamente integrado y la verdad es que casi mes a mes han ido implementando y desarrollando nuevas soluciones dentro del programa que nos permiten, pues, resumir pasajes de texto o resumir todo un documento. La última actualización de la versión 24 podemos resumir todo un documento, sugerir y aplicar códigos para un pasaje de texto, sugerir subcódigos para un código y sus segmentos, ¿de acuerdo? Tenemos un código muy genérico y nos gustaría ver cuáles son las dimensiones o atributos que nos sugiere la inteligencia artificial. Resumir un segmento codificado, ¿de acuerdo? Crear resúmenes automáticos con la herramienta de resúmenes. El resumen automático del documento que comentaba, explicar una selección de texto, que la inteligencia artificial nos proporcione una explicación y todo esto se puede personalizar en el idioma, la longitud o el formato de texto en el que estamos visualizando, ¿de acuerdo? Es la gran apuesta por, además de todas las herramientas y de toda la potencia que ya tenía MassQDA con multitud de recursos, ¿no? Pues ahora tenemos implementada la inteligencia artificial, lo que lo convierte en una herramienta poderosa para acompañarnos en nuestro viaje de investigación. ¿De acuerdo? Bien, otra de las grandes ventajas, claro, porque hemos codificado el material, podemos visualizar, pero cómo integramos la información y la llevamos a un informe de resultados. En mi opinión, un informe de resultados académico en ciencias sociales, yo soy sociólogo en campo, puramente no lo genera MassQDA, lo tenemos que elaborar nosotros a partir de informes secundarios que el programa genera. Tenemos la herramienta de pregunta, tema, teoría, que es muy interesante para llevar nuestras preguntas de investigación, nuestros códigos, nuestros memos, los componentes de una pregunta de investigación y generar a partir de eso un informe de resultados. Esa herramienta es también de la versión 22, se desarrolló principalmente y es excelente. Luego también en el menú de informes pues, podemos generar un informe con el publicador inteligente. Por ejemplo, podemos ver diferentes visualizaciones como generar un archivo Excel con todos los elementos de nuestro proyecto. Por ejemplo, si tenemos que compartir con una persona, por ejemplo, nuestra directora de tesis, tenemos que compartir el trabajo que estamos haciendo, pero esa persona no tiene MassQDA, pues podemos generar un archivo Excel donde está organizada toda la información del proyecto. Hay un resumen, los códigos, los memos, los segmentos, todos los componentes están ahí incluidos en el archivo de Excel, ¿de acuerdo? Y tenemos desde esta ventana informes multitud de formas de generar la información. Juan pregunta, ¿sirve para análisis de redes sociales? Sí, y tiene análisis de sentimiento también. Uno de los las redes también tiene el Web Collector para capturar páginas web. Cualquier información que esté en una página web o varias páginas web las puede capturar. Comentarios de YouTube y Twitter. También nos pasamos gran cantidad de años presentando y trabajando con datos de Twitter. Pero como veo que pones la X, te tengo que decir que desde que llegó Elon Musk a Twitter, lo compró, las APIs, los conectores de Twitter con el resto de empresas que utilizan formas de obtener información de Twitter, se ha visto afectada por la nueva política
Elon Musk, de X. Es decir, Mascudea está totalmente preparado para obtener información de Twitter, de filtrarla de diferentes formas, hacer análisis de sentimientos, etcétera, etcétera. Lo que ocurre que la fluidez con la que funcionaba con Twitter ahora ya no es la misma con X, ¿de acuerdo? Pero eso le pasa a todo el mundo porque ahora ha cambiado la política de uso de las APIs, se ha restringido muchas, de hecho no, hasta el nombre ha cambiado, ahora ya no es Twitter, ahora es X, ¿de acuerdo? Por tanto, análisis de redes sociales sí, en principio sí, pero habría que ver el caso en particular, qué red social, y no es tan sencillo. Si los datos de WhatsApp lo tenemos en WhatsApp web y queremos capturarlo, pues lo podemos capturar o en Instagram, o tendríamos que ver la forma, no es tan sencillo. Y más, una vez que ya lo teníamos con Twitter muy fluido, vino Elon Musk, compró la empresa y cambió la política de conexión de las APIs que se habían desarrollado para funcionar. Esa sería mi respuesta, que en principio sí. Las redes sociales son documentos humanos, por tanto, en principio se pueden analizar con el programa. No, no habría problema. Bien, estábamos comentando los informes, ya terminando de explicar todas las ventajas que tiene a la hora de generar informes. Y ya pues os dejo, vamos a pasar ya a practicar con el programa. Os dejo aquí lo que sería un libro que tenemos gratuito en la editorial de Mascudea, de análisis de datos cualitativos con Mascudea, y el manual del programa, que es lo más novedoso para entender, pues son casi 1000 páginas para entender los detalles internos de funcionamiento y todas las herramientas. Hacer una referencia, ahora a final de febrero tenemos la conferencia internacional en Berlín. Estaremos 3 días, del 28 al 1, estaremos en Berlín trabajando en el programa. Habrán conferenciantes, habrán ponencias, habrá un premio de pósters, diferentes actividades, eventos sociales, tal, para seguir profundizando en el programa. Es la primera vez que lo hacemos desde el año 2020 por la pandemia del coronavirus. Estuvimos estos años haciéndolo virtual, pero este año ya volvemos a encontrarnos todos en Berlín y pasar 2 o 3 días pues, compartiendo investigaciones, ideas, conociendo a gente que maneja el programa, diferentes metodologías, etc. Y luego finalmente pues comentar lo que estaba compartiendo, que el miércoles 24 de enero organizaremos un taller exactamente igual que este, para hablar de las herramientas visuales del programa, y luego el 7 de febrero tenemos uno específico sobre grupos focales con Mascudea. Mascudea también tiene herramientas específicas para los grupos focales, muy interesantes, y ese día pues nos vamos a dedicar esa hora a recorrerlas, explicarlas y trabajarlas. Bien, vamos a pasar a lo que sería el trabajo con el programa. Yo lo he dejado cuando le das al icono del programa. Ahora, ahora el programa, también hay que mencionarlo porque ha cambiado el sistema de licencias. Ahora solo funcionan licencias por suscripción, ya no hay licencias permanentes. Y tenemos un gestor de suscripciones donde podemos ver nuestra licencia y gestionarla y demás, ¿no? Pero bueno, una vez comprado el programa o en la versión demo de prueba, pues cuando hacemos clic en el icono para abrirlo, aparece esta ventana, ¿de acuerdo? Bueno, aparte del cuadro de activación de la licencia, ese aparecería antes. Pero en mi caso, como ya la tengo activada, me aparece esta primera, es el cuadro de bienvenida, que es el que yo quería empezar a practicar y explicar. Bien, aquí es sencillo, nos centraremos en crear un nuevo proyecto o en abrir un nuevo proyecto. Entonces, como de momento me interesa crear un nuevo proyecto, vamos a crearlo.
voy a mi carpeta de almacén, nuevo proyecto podemos darle, o podemos darle el nombre. Podemos darle el nombre de la investigación que estemos haciendo, que sería lo más acertado. Este paso es muy importante. Para las usuarias o usuarios experimentados no, lo ven lógico, pero a veces empiezan las personas a trabajar con el programa y con la demo, por ejemplo, y se termina el plazo de la demo, se compran la licencia y dicen, ¿dónde están mis datos? Lo voy a perder todo. ¿Dónde está la información? Lo que he estado haciendo. No se pierde nada. MassQDA, para entendernos, para hacer un símil, es como Word. Tú en Word tienes el programa Microsoft Word y luego tienes los archivos de Word, de informes o lo que estés escribiendo en Word. Tú, pero debes de saber dónde los has guardado. Por tanto, este paso es fundamental. Darle un nombre que recordemos de la investigación y saber dónde lo guardamos, porque con ese archivo luego lo podemos compartir con otra persona. Otra gran ventaja de MassQDA es que funciona exactamente igual en Windows y Mac. Tú puedes tener en la universidad un Mac y en casa un Windows o al revés, o en el portátil una cosa y en el otro otra, y intercambias el proyecto sin mayor problema. No habría problema. ¿De acuerdo? Entonces, pero tenemos que saber dónde lo guardamos. Eso es un detalle que cuando ya somos más experimentados, pues lo tenemos claro, pero así ni todo, cada nombre de proyecto yo hago carpetas para cada proyecto y además los proyectos les doy una secuencia, proyecto guión cero, proyecto sobre dificultades en la formación online. Guión 01, guión 02, los voy numerando. Cada sesión de análisis le voy cambiando el nombre y el proyecto aquí en inicio tenemos la posibilidad de guardar proyecto como. Entonces puedes cambiarle cada sesión de análisis y vas teniendo diferentes versiones de tu mismo proyecto. Porque no se trata de que el programa tenga, aquí podemos ver atenuadas las dos flechas de deshacer y rehacer, ¿vale? Deshacer y rehacer. Pero estamos hablando de decisiones metodológicas. Si en una investigación tomas una decisión, pues te interesa guardar un proyecto en el punto donde empezaste a tomar esa decisión, pues si luego decides dar marcha atrás, pues, que no se trata de deshacer una codificación o algo que has guardado, sino de decisiones metodológicas. Entonces, podemos ir guardando secuencialmente el programa. Otra de las cosas a la hora de manejarnos con nuestro proyecto de investigación sería atender a la configuración del programa. Vemos aquí en la esquina inferior derecha, tenemos las preferencias generales del programa. Hay, a ver, no tenemos que configurarlo todo, pero hay un par de trucos, un par de detalles que sí que me gustaría trasladar para fijar bien lo que sería el proyecto, ¿no? Por ejemplo, no insertar en el proyecto si es mayor que 1 mega tengo yo. Probablemente si ustedes me están siguiendo con su MassQDA tengan ahí un 5 megas. Yo lo tengo más bajo. ¿Por qué? Porque no quiero que se inserten en el proyecto datos mayores que 1 mega, porque o si no el tamaño del proyecto crecería y podría con el tiempo comprometerme en la estabilidad informática del proyecto. Es decir, mmm, podemos trabajar con proyectos de 1 o 2 gigabytes. Técnicamente no hay problema, pero es mejor que el proyecto tenga un tamaño pequeño y que los datos estén externamente referenciados. Por eso aquí tenemos carpeta para respaldo de archivos externos. Yo tengo aquí mi carpeta y el programa se va a buscar ahí todos los documentos mayores de 1 mega que están en el proyecto. ¿De acuerdo? Entonces, es importante pues, configurar esto también y la carpeta de datos externos. Si la tenemos configurada a la unidad C de nuestro ordenador, es posible que un virus o le pase algo donde está el sistema operativo y se rompa. Entonces perderíamos información. Siempre es mejor en una unidad
diferente a donde esté el sistema. Y básicamente esta sería, luego tenemos el aspecto del programa, que puede ser claro o oscuro, cada uno ya eso es para gusto los colores. Y luego pues automáticamente ha detectado el idioma español y el idioma de corrección, el español. El tamaño de la fuente yo lo tengo en grande por la vista, pues para que sea un poquito más grande la fuente. Y ahí básicamente eso. Luego podemos establecer las fuentes para documentos, para diferentes, esto es útil porque si estamos trabajando con las normas de estilo APA, podríamos hacer que todas las fuentes de los mapas de ideas y demás, pues inicialmente ya se crearan con Times New Roman o con una fuente tipo Cambrian, que encajaría mejor en lo que serían las normas de estilo APA, ¿de acuerdo? Y básicamente esto es lo destacable, sería esto lo que hay que configurar y lo guardaríamos. Eso sería al inicio del programa. Una vez que lo tenemos de esta forma configurado, pues voy a buscar algunos datos y ya lo he creado. Voy a empezar a importar datos. Tengo aquí una carpeta con datos, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos, por ejemplo, esta interacción es curso. Tenemos varios fragmentos de chat de foro, de un foro de formación. Fíjense que puedo arrastrar toda la carpeta a Mascudear, crea automáticamente un grupo de documentos y me ha importado. Al hacer doble clic, puedo comprobar cómo me ha importado y estoy haciendo zoom con el teclado, con el ratón. Entonces me ha importado el documento. El documento desde aquí, desde esta esquina derecha, entro en el modo de edición, ¿eh? Y ahora ya puedo, por ejemplo, editar el documento y hacer diferente, puedo cambiarlo todo lo que me interese. Por ejemplo, vamos a ver qué podemos editar aquí. Podemos hacerlo en negrita, por ejemplo, podemos cambiar el tipo de fuente que nos interese, ¿no? Podemos cambiar todo lo que nos interese. Podemos deshacer desde aquí y tenemos múltiples opciones. Pues, por ejemplo, también aquí podemos el corrector ortográfico, lo activamos, podemos ver cómo nos indica la revisión. Podemos revisar, ¿de acuerdo? Todas las palabras. Y también aquí, por ejemplo, volvemos a revisar el corrector ortográfico. Y luego podemos buscar en el documento, por ejemplo, pues, podemos buscar María, ¿de acuerdo? Podemos ver que nos lo ha encontrado, ¿de acuerdo? Tenemos aquí la palabra María y desde aquí, por ejemplo, pues podríamos buscar. Vamos a buscar María, que está. Y ha hecho crear. ¿De acuerdo? Buscamos y reemplazamos. Estaba sin el acento, sin la tilde y ya lo tenemos cambiado. Entonces cerramos, salimos del modo de edición y ya hemos modificado este primer documento. Solo se pueden editar los documentos de texto editables. Por ejemplo, un PDF no se podría editar. Se tiene que editar fuera de Mascudear, ¿de acuerdo? O una imagen o un vídeo. Solo podemos los textos formato RTF o de texto enriquecido, como estos de Word, que importa. Luego también podemos desde aquí crear un grupo de documentos. Si nuestro proyecto tuviese imágenes, pues podríamos, vamos a importar unas imágenes. Tenemos aquí, ahora vamos a hacerlo desde aquí, imágenes, tenemos la opción en importar, cambiamos al menú importar y cada tipo de documento lo tenemos que gestionar desde un sitio. Tenemos las dos imágenes y las ponemos. Me aparece un aviso que me dice que uno de los archivos que estoy intentando importar es mayor de 1 megabyte
y lo guardará en la carpeta de datos. Si yo le digo que OK, yo siempre dejo, no marco esta casilla porque en la formación, como esto, me gusta que aparezca ese aviso para explicarlo, ¿de acuerdo? Eso es porque en las preferencias lo bajé de 5 a 1 mega, entonces esa imagen automáticamente se guardará en la carpeta de datos externos, lo que estaba explicando hace un instante. ¿De acuerdo? Le damos a OK. Me dice que ya lo tiene, lo sobreescribimos. Y aquí la imagen lista pues, para analizar. Si hacemos un recuadro en un área que queremos, podemos crear ya un código directamente. ¿De acuerdo? Y, y tenemos el primer código, tipo docente curso. Podemos verlo aquí. Vamos a volver a cambiar el color porque ese color tan clarito no se veía bien. A ver. Podemos ver aquí en esta zona de margen, como está el nombre del código, el segmento. El segmento es el contexto de la idea, desde dónde hasta dónde va. Y en este caso, en la imagen, pues abarcaría esta zona. Podríamos seguir codificando las imágenes sin mayor. Tenemos otra, vamos a repetir. Vamos a cambiarle el código. Indumentarios. Podríamos seguir generando código sin mayor problema. Los colores en los códigos y en los documentos es muy importante. MassQDA es un programa muy visual. Lo que hagamos con los colores luego se traducirá en mejores oportunidades de recuperación de información y de visualización. Es decir, si estamos estudiando las dificultades del alumnado en la formación en línea, pues todas esas dificultades podrían ir en un color rojo y todas las funciones tutoriales del profesorado podrían ir en un color azul. Si establecemos una clave cromática y diferenciamos las ideas, luego a la hora de recuperar la información lo veremos más claro con los diferentes colores que encontraremos en los resultados, ¿de acuerdo? Por tanto, mi consejo sería establecer una clave esta vamos a poner los dos, son diferentes. Y ya tenemos pues, dos imágenes, unos textos. Ahora vamos a traer un audio. Tenemos aquí. Me preguntas si deseo agregar una transcripción a este vídeo y un audio. Un vídeo, le digo que no. Y ya está en la carpeta de archivos externos, lo sobreescribimos, no pasa nada. Y aquí podemos ver el documento. Podemos ver cómo si le damos a play, pues lo que es el vídeo empieza a reproducirse, ¿de acuerdo? Esta sería la idea. Nuevamente aquí también podemos con el ratón seleccionar un fragmento y codificar, ¿de acuerdo? Entonces, dependiendo del color, se vamos marcando, ¿verdad? Nos aparecen los diferentes colores de los códigos, entonces podemos ver el nombre del código aquí abajo y el segmento similar al texto. El texto también tenía el nombre del código y el corchete, la barra del segmento. Pues con los vídeos se intenta ir seccionando, segmentando. Entonces, a partir de aquí, pues se pueden hacer muchas operaciones. Por ejemplo, pues podríamos transcribir el archivo de vídeo o manualmente con el programa MassQDA o con la herramienta automática que tiene MassQDA, dependiendo. Tendríamos la opción, podríamos transcribirlo si queremos, ¿de acuerdo? O analizarlo directamente como les estaba mostrando. Bien, esto sería el trabajo con vídeos. Bien, desde el primer momento podemos empezar a analizarlos o podemos transcribirlos para tener el texto. Y lo bueno de tener la transcripción del vídeo sería que está sincronizado. Introduciríamos marcas temporales
a lo largo de la transcripción, que en cualquier momento al hacer clic en la marca temporal volveríamos a ver el fragmento en concreto que nos interesa. Y la pérdida de contacto con los datos pues sería mucho menor al tenerlo de esta forma, ¿de acuerdo? Sincronizado en la transcripción. Bueno, pero no es lo mismo transcribir en Word y un archivo de vídeo y porque no estamos sincronizándolo. Entonces, si lo haces con un programa específico, te sincroniza mediante las marcas temporales y en cualquier momento puedes volver ahí. De todas formas, también tenemos en la actualidad la herramienta de transcripción automática, que es lo que subimos el vídeo y nos da la transcripción ya hecha y con las marcas temporales ya sincronizadas. ¿De acuerdo? Esa sería la gran ventaja. Bien, luego tenemos pues multitud de posibilidades. Podemos traer grupos focales, transcripciones de grupos focales, datos de cuestionarios, de encuestas, que tengan preguntas abiertas y cerradas. Una de las grandes ventajas de Simple de MassQDA es que tiene variables, tiene el menú de variables. Entonces, el trabajo con cuestionarios, con encuestas, es fantástico porque te permite, además de los datos, traer las variables cuantitativas, cualitativas, porque MassQDA también tiene un módulo estadístico y de métodos mixtos, ¿de acuerdo? Entonces, no solo vamos a hacer análisis cualitativo, que si tenemos un cuestionario, pues nos puede traer, vamos a probar a traer un cuestionario que tengo yo aquí de ejemplo. Vamos a importar un cuestionario, datos de encuesta, lo puedo hacer desde un archivo de Excel, desde SurveyMonkey o desde un archivo de SPS. Vamos a hacer el Excel, yo tengo aquí el cuestionario. Si esto lo puedo hacer. Bien, vamos a verlo primero para que veamos el aspecto que tiene. Bien, como pueden ver, pues en el Excel hemos creado una columna para que cree un grupo de documentos que se llama Text Group, una columna que se llama Text Name para que cree el nombre de cada encuesta, de cada cuestionario. Y luego a las variables cuantitativas, pues les hemos puesto el símbolo de dólar delante del nombre de la variable. Y luego los temas cualitativos, pues nada, el nombre del código con el que queremos que modifique. Lo tenemos aquí. Aquí tenemos las respuestas. Tenemos preguntas cerradas cuantitativas, preguntas abiertas cualitativas. Entonces yo voy a decirle abrir. Me reconoce text group y text name, por tanto esto como variable lo puedo quitar. Y luego pues me reconoce las variables. Como variable está mostrando las columnas de todo el Excel. Y donde es una pregunta cualitativa abierta, ya me pone que es un código. Me lo ha marcado todo bien y le digo que adelante. Ahora me muestra un ejemplo del tipo de datos y el tipo de variable que se creará. Pues si él ha visto un 2, un 4, un 1, porque es una escala de Likert, pues me creará una variable de número. Vamos a importar. Y bien, lo que era un Excel ahora se han importado 41 respuestas, 3 códigos tenemos y 25 variables. Vamos a cerrar, es un cuadro de información del trabajo que se ha hecho. Entonces tenemos aquí el cuestionario, problemas del curso, vamos a ponerlo en rojo, funciones tutoriales, lo dejamos en azul y habilidades, vamos a hacerlo un poquito más grande, es decir, que de cada participante, en este caso es el participante 1, pues se importaron 3 respuestas. Una para los problemas que tuvo esta persona, las funciones del tutor que más le llaman la atención y las habilidades o competencias tutoriales. ¿De acuerdo? Es una encuesta de satisfacción para alumnado participante en formación en línea como la que están ustedes haciendo en el día de hoy. ¿De acuerdo? Bien, tenemos aquí, ha creado un grupo de documentos y aquí tenemos pues codificados automáticamente. Vemos que las dificultades, hay 18 respuestas, 13 para las funciones y 15 para las habilidades tutoriales. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué difieren los números? Pues porque hay personas que no contestaron
a toda la pregunta. ¿De acuerdo? Entonces podemos ver cómo esto es un código instrumental o auxiliar, que lo único que denota es un contexto. Si yo quisiera empezar a codificar, podría hacerlo ya desde aquí, creando este código con un nuevo código. ¿De acuerdo? Entonces vamos a decirle que la dificultad fue la novedad de la plataforma. Que por cierto, también me pasa a mí en el día de hoy, si me permiten que lo comparta, porque hemos cambiado de GoTo a Zoom en los webinars y hoy me estoy estrenando en Zoom. Espero que me estén viendo y oyendo bien, alto y claro, y que esté la pantalla bien compartida y todo. Por la pregunta de Juan, he entendido que todo iba bien, se le agradezco tan temprano y veo que la plataforma no está siendo ninguna dificultad y que estamos comunicándonos, creo que bien. Bien, pues esta persona, dentro de las dificultades, entonces yo, dentro del código más abstracto de problemas en el curso, lo que hago es hacer un análisis temático o una tipología y entre los problemas que tuvo el alumnado en la formación en línea está la novedad de la plataforma. Es decir, hoy hubiéramos podido tener problemas con la plataforma por algún motivo, ¿no? Pero parece ser que no lo estamos teniendo. Entonces ese es un primer problema. Luego, en algunos casos, por el temario o el material, vamos con un nuevo código, aburrimiento del alumnado. Bien, aburrimiento del alumnado nos dice que por algún profesor o por el temario. Entonces, tenemos esta duda, estamos codificando y decimos, bueno, pues de momento puedo hacer dos códigos, uno para el profesor, otro para el temario, pero bueno, voy a zanjarlo con un memo analítico, una nota de atención, una nota para tener esto presente, porque si la gente se aburre en la formación no es interesante. ¿De acuerdo? Vamos a darle. Siempre me manejo con el botón derecho del ratón, menú contextual, y normalmente ahí suelo encontrar todo aquello que necesito hacer. ¿De acuerdo? Si sobre el segmento selecciono insertar memo, al seleccionar me aparece un memo al que voy a llamar aburrimiento alumnado. Voy a insertar la fecha y la hora, voy a cambiarle el símbolo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿de acuerdo? Yo me tomo una nota que quiera y puedo volver a esta nota más adelante, cuando lo necesite, porque a veces no solo tenemos que utilizar los códigos, las etiquetas, la codificación, sino que necesitamos, durante el proceso de análisis, eh, crear estas pequeñas notas analíticas para hacer un seguimiento de ideas más complejas, por ejemplo, o que nos llamen la atención. Entonces, pues podemos ver aquí, en la zona de margen, que me queda el visor de documentos, tenemos el visor de documentos, tenemos el memo al lado, visualizándolo, al que podemos acceder desde el menú de memos, hay un gestor de memos, donde los podemos organizar y gestionar. Y luego, si iríamos codificando el material, si queremos recuperar la información, segmentos recuperados, podríamos en los cuestionarios activarlos, se activan haciendo clic en el círculo que tiene a su izquierda y las dificultades del alumnado también las estamos activando. Entonces ahora estamos comprobando lo que comentaba hace unos minutos sobre la ventana segmentos recuperados y el sistema de recuperación, de activación y recuperación en MassQDA. Podemos ver en esta ventana de todos los cuestionarios las dificultades del alumnado, todo lo que se ha codificado. Una parte
pequeña manualmente, porque termino de crear esos códigos, y otra automática cuando importamos el cuestionario desde Excel. ¿De acuerdo? Este sería un ejemplo utilizando un cuestionario, pero podríamos cambiar desactivo, hacer clic, podríamos cambiar con cualquier otro documento y hacer pues el mismo procedimiento, ¿de acuerdo? Codificando y trabajando el material que tuviésemos en la investigación. Bien, básicamente esta sería la forma muy introductorio, ¿no? de lo que sería codificar y crear memos, notas analíticas. Como pueden comprobar, al importar el cuestionario, los códigos que se crearon también tienen un memo de código. En este caso es un memo de código. Pueden haber memos de documento, memos en el documento, dentro del documento, y memos de grupos de documentos. Pueden haber muchas notas a lo largo del proyecto. Para eso tenemos un gestor de memos que las organiza. Entonces es importante, pues como hacía yo anteriormente, vamos a ver el gestor de memos. Entonces es importante que le demos un título, memo, pues doble clic y lo vemos. Yo siempre le doy un título, no hay que dejar memo 4, memo 100 y pico. Hay que darle un título y si es posible la fecha, insertar la fecha y la hora, porque esa idea la puedes seguir desarrollando en cualquier otro momento de la investigación. Bien, para dar un vistazo a las herramientas gráficas y demás, lo que voy a hacer es abrir un proyecto. Vamos a abrir otro proyecto que ya está más codificado. El mismo cuestionario. Tenemos el mismo cuestionario, pero ya más trabajado, con más material. Básicamente aquí tenemos la posibilidad de soluciones a los problemas. Pues activamos los cuestionarios y soluciones a los problemas, botón derecho, estadística de subcódigo. Vamos a ver los atributos y las dimensiones de las soluciones a los problemas, qué soluciones se han dado en el cuestionario. Unidad de análisis segmento solo para los documentos activados, por eso activamos. Si no, comprendería toda la base de datos. Decimos segmentos activados y ya podemos ver una tabla de resultados en la que aparece pues, facilidad de comunicación, temario fácil y entretenido, automotivación, y aquí sacamos un gráfico en el que nos está mostrando el tema o categoría soluciones a los problemas, qué dimensiones tiene, qué subcódigos. Entonces podemos ver diferentes representaciones que nos vendrán bien para nuestro informe de resultados. ¿De acuerdo? Tenemos las soluciones a los problemas. Facilidad de comunicación, por ejemplo, etc. Esto es un gráfico, una forma de obtener una representación gráfica, pero vamos a ver un mapa de ideas en herramientas visuales, más mapas. Entonces vamos a crear un nuevo mapa. Y arrastramos soluciones a los problemas. Código, desde el sistema de código lo arrastro y con el ratón, vamos a hacer un poquito más grande, con el ratón pues le digo que importe los subcódigos que tengo. El ancho de la línea, su grosor, indicará la frecuencia, vamos a decirlo que sí. Podemos ver otras representaciones, el mismo gráfico de antes, en lugar de barras, ahora estamos en un mapa. La idea principal en formación en línea, lógicamente, es la facilidad de comunicación entre el profesorado y el alumno y tutor. ¿De acuerdo? Entonces aquí podemos, el botón derecho, podemos importar los códigos que concurren. ¿De acuerdo? Los códigos que concurren alrededor de la facilidad de comunicación. Vamos a importarlo. Solo para los documentos activados, sí, y el ancho de línea refleja la frecuencia. Entonces podemos ver ideas de esta competencia, esta función, comunicación, resolución de consultas, son todo ideas relacionadas con la idea de facilidad de comunicación, cómo soluciona los problemas de la formación. Lo podemos entender mejor esta pequeña investigación sobre la formación online
y ver cómo interactúan pues, las dificultades del alumnado con las funciones en azul, de tutoriales, y las competencias del tutor o tutora. Porque podemos ver que el grosor de la línea indica la mayor cantidad de veces que se ha usado el código. Podemos ver la línea continua para lo que sería la estructura teórica de los subcódigos y la línea discontinua para lo que sería una intersección de códigos. Vamos a ver lo que es una intersección de códigos en investigación cualitativa. Simple y llanamente esto que está ocurriendo. Cuando en un área concurren varias ideas, ¿de acuerdo? Entonces lo que está reflejando este mapa de ideas es eso, cuando en el área concurren varias ideas. Y bien, yo creo que lo voy a dejar por hoy en este punto. Creo que eran los objetivos que tenía vistos, ver algo de gestión documental, codificar un poquito, presentar el programa, alguna herramienta gráfica, los memos. Y ahora me pongo a su disposición por si tienen cualquier pregunta, me quieren hacer, quieren que veamos alguna otra herramienta o algo que les llame la atención. Por mi parte, encantado. Si quieren, mientras preparan su pregunta, lo que podría hacer es pues, enseñar algo de inteligencia, que suele ser la novedad de los ciclos. Simplemente seleccionando, voy a ver si tengo aquí el proyecto antes. No sé, bueno, en este mismo, es que en el otro vamos a ir a abrir proyectos de antes que está más fácil. Como pueden ver en Mascudia no hace falta guardar nada, es una base de datos, todo lo que se hace se queda guardado. Entonces yo cierro, abro proyectos y no tengo que darle ningún botón de guardar. Pues estoy escribiendo un memo y como han visto no he dado guardar a nada. De hecho cierro los proyectos y todo eso. Esa es la gran ventaja, queda todo almacenado en la base de datos y ya lo tenemos disponible. Gracias, Juan. Estamos ya terminando, estamos ya en el tiempo de preguntas y simplemente iba a mostrar algo de inteligencia artificial para hacer un poco de tiempo. Gracias por la participación y espero contar contigo en otros talleres. Bien, aquí vamos a hacer una prueba, por ejemplo, pues vamos a pedirle al programa este pasaje que con la inteligencia pues nos sugiera nuevos códigos para esta selección, ¿de acuerdo? Simplemente pues se va a conectar, le damos la política de privacidad, lo queremos en castellano, en español, y lo lanza ChatGPT y ahora me va a sugerir códigos para este framework. Bueno, ya tengo algunos, ¿de acuerdo? Códigos temáticos alternativas, códigos interpretativos, temáticos más genéricos, interpretativos, motivación del alumno, adaptación a los cambios, aplicación práctica, podemos elegir y nos pone una explicación. La explicación la guardará como memo. Doy a OK y ya me ha codificado y ha creado como memo de código la explicación que da la inteligencia. Entonces podemos aprovechar sobremanera las ventajas. Yo tendría la precaución de ir, yo iría con precaución. En investigación cualitativa, algo fundamental es la estrategia analítica y dar respuesta a las preguntas de investigación. Y de todo eso no sabe nada la inteligencia artificial, sino que somos nosotras y nosotros los que tenemos que tomar esas decisiones, ¿de acuerdo? Entonces, no se puede hacer una investigación solo con inteligencia artificial en ciencias sociales, ¿de acuerdo? Pero sí que nos podemos ayudar. Es muy interesante. Yo este año pasado, con las revisiones de la literatura, porque ahora hace paráfrasis, hay cositas muy interesantes. ¿Qué le podemos decir, por ejemplo? Que resuma la selección de texto, lo mismo, longitud del resumen estándar, le damos, lo lanza, esperamos un poquito a que nos lo devuelva y nos va a hacer un resumen del fragmento. ¿De acuerdo? Cuando lo tenga, pues nos lo mostrará y lo añadirá como memo, ¿de acuerdo? En este caso tenemos
tenemos el resumen. El profesor ideal debe tener un lenguaje cercano y amigable, estar disponible para tutorías físicas y transmitir confianza. Pues bueno, no ha dicho ninguna tontería. Lo podemos dar por bueno, se incorpora como memo, ¿de acuerdo? Y lo tenemos ya resumido. Veo que no tenemos ninguna pregunta más, no tenemos ningún detalle más, porque yo podría estar toda la tarde en el programa, pero tenemos el tiempo justito. ¿Alguna curiosidad, algo que les interese saber? Bien, pues si no hay más preguntas, pues vamos a dejarlo por el día de hoy. Vamos a dar la presentación, la introducción a MassQDA por finalizada. Y nada, el miércoles 24, en el mismo horario, pues por la tarde en Europa, por la mañana temprano, para los que participan desde América. Eh, pues nada, invitarles a ver herramientas visuales, una horita también, y ver todas las posibilidades del programa MassQDA. Muchísimas gracias a todas y a todos por la participación y espero que hayan pasado unos minutos pues, entretenidos y aprendiendo un poquito más el manejo del programa. Muchísimas gracias.